Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Borja y el día de hoy voy a contar un poco cómo fue el desarrollo de mi proyecto integrado para la materia de comunicación oral escrita. En principio, bueno, básicamente empecé con todo lo que fue el estudio de las estructuras de los relatos, es decir, de cómo se organizaba un relato. Y básicamente partiendo de eso, ya yo tenía lo que era la elección de mi relato. Yo seleccioné un suceso que me ocurrió a mí junto a mis mejores amigos, en donde tuve un accidente practicando rafting. Y bueno, básicamente la historia narra cómo se fueron dando los hechos, cómo se fueron dando cada una de los sucesos. Y bueno, la idea de esta materia era justamente estructurizar ese relato, ¿no? En principio, básicamente lo que definí fue el esquema del relato, basando en las categorías de Ginet y de Barthes. En principio definí lo que eran las características de los personajes, bien, o sea, eh, yo enlisté cada personaje que tenía participación en mi historia y justamente después de ese enlistamiento los clasifiqué, si eran, o sea, por importancia, por posición, por complejidad psicológica, o sea, lo fui clasificando, bien. Asimismo, luego de que los clasifiqué en estas categorías, los categoricé según si eran primarios, secundarios, fugaces, en este caso por orden de importancia, en cuanto a posición si eran protagonistas o eran antagonistas, y si eran en cuanto a complejidad psicológica, si eran redondos o eran planos. Luego de eso definí fue lo que también era la trama, que si bien ya yo sabía que la trama era aventura, bueno, en este caso se definió de forma más específica. Y la trama, bueno, perdón, el tema definí aventura y la trama, ahí sí justamente definí también cuál iba a ser para organizar todo el relato. Luego definí también lo que fue el argumento de la historia. Y por último, y no menos importante, que fue creo que una de las cosas un poco más complicadas, pero sin embargo, eh, digamos, con la correcta investigación lo pude hacer bien, fue la voz, el tiempo y el tono, bien, de lo que iba a ser el relato. En cuanto al tiempo, definí que fuera una anacronía enfocada en el pasado, es decir, una analepsis. Y como yo iba a estar contando fragmentos del pasado, pero al mismo tiempo cosas del futuro, o sea, de lo que estaba pasando ahora, y del futuro también, eh, entonces agregué también una anisocronía. Luego definí lo que sería el modo, digamos, el modo del relato, que en este caso sería telling, en donde yo cuento básicamente mi punto de vista y todo lo que fue mi experiencia, pero plasmada en esto que sería el relato. Después referente a la voz, la cual definí que fuera de forma objetiva, porque si bien yo, o sea, yo viví las experiencias de mis compañeros, porque obviamente tengo la información y estuve con ellos, no, digamos, no, a ciencia cierta no supe o cómo ellos experimentaron eso, bien, porque no estoy en su cuerpo. Entonces, por ende, lo que hice fue, a través de estas entrevistas que les realicé, ser un poco objetivo y añadir esos fragmentos, digamos, de relato de ellos a mi relato. También, bueno, seleccioné los núcleos que son importantísimos para el relato, para darle forma. Y en cuanto a lo que fue la catálisis, elegí también distintos fragmentos del relato que me parecieron importantes para, digamos, categorizar el relato, para dar una introducción al relato. Y para finalizar, bueno, los indicios también como para llevar al lector a entender un poco en qué tipo de fragmentos se encontraba, si estaba en la introducción, si estaba en el desarrollo, en este caso, o si estaba ya finalizando el relato, ¿bien? Es decir, si estaba en el nudo o en el desenlace, ¿bien? Bueno, básicamente tuve algunos percances, obviamente, porque es una materia la cual hay que leer muchísimo, pero bueno,
básicamente digamos, poniendo en paralelo lo que es lo que aprendí y mi carrera, me ayudó muchísimo con el tema de la redacción y bueno, todo lo que es la estructuración de la narratología. eh, bueno, nada, por los autores Ginetti y Bartés. En este caso no los conocía y realmente cada lectura a mí me brindó muchísimos conocimientos para emprender en esto que es la narratología. Después, bueno, en cuanto a desafíos, la verdad que como dije, tuve esos desafíos en cuanto a la categorización, pero bueno, justamente era un tema nuevo y del cual estaba aprendiendo un montón, por lo cual tuve esas pequeñas complicaciones. Pero de resto considero que bueno, soy estudiante de publicidad y tener una buena reacción y oratoria son claves para mi desarrollo profesional, por ende esta materia me ayudó muchísimo en eso. Así que bueno, agradezco muchísimo a la profe y agradezco muchísimo a la universidad por impartir esta materia. Espero que les haya gustado mi presentación y bueno, muchas gracias.